La gloria del Señor está llenando este lugar. Muy buenas tardes, bienvenido a tu programa Destellos de Esperanza. Gracias por estar una semana más con nosotros, por darnos la oportunidad de llegar a tu casa y poder ser bendición para tu vida. Créelo, Dios quiere hacer un milagro hoy. Dios está interesado en tu vida. Dios está interesado en que dejes de llorar, en que dejes de sufrir, en que dejes esa vida que te ha causado tantos problemas, tantos desprecios, tantos sinsabores en la vida. Dios quiere que seas feliz. Pregunto, ¿te dejarías hoy que Dios te apapache, que Dios haga algo por ti? ¿Dejarías que hoy el Espíritu Santo de Dios te toque, restaure tu vida, te ponga la fuerza que necesitas para seguir viviendo y que Él resuelva ese problema que a veces para nosotros los humanos es tan enorme, es tan grande, imposible a veces pensar que podemos arreglarlo, que para nosotros nuestra mente no hay cómo solucionarlo, pero Dios sí sabe, Dios sí puede. Acércate a Dios hoy. Y vamos a empezar este tema de ¿qué es una secta? ¿Qué es eso, pastor? Bueno, vamos a empezar a explicarlo, porque hemos dado cuenta, hemos tenido algunos acercamientos con algunas personas, las cuales, desgraciadamente, están pregonando una palabra a media verdad. Y es peligroso esto porque hay muchos grupos o muchas sectas que están desviando a las personas del verdadero objetivo de Dios, de la verdadera fe, de la verdadera guianza del Espíritu Santo. Y quieren hacer rituales y quieren hacer cosas que ya no se usan, que ya no se deben hacer. Y confunden a la gente con eso. Y muchas veces, y esa gente, yo admiro la fe de esa gente que quiere creer en Dios, pero son mal guiados por gente que tiene intereses mezquinos y vuelven el Evangelio en sectas. Así que esto se va a poner buenísimo, porque tenemos aquí a nuestros invitados y vamos a darle seguimiento, vamos a darle la bienvenida a nuestro querido amigo y maestro de la palabra, Jorge Omer Avilés. Gracias, hermano maestro, por estar con nosotros en Destello de Esperanza. Gracias, Pastor Pedro, por tenerme una vez más en tu programa. Gracias. Hermana Lucy, gracias por estar con nosotros una semana más. Gracias por tu apoyo, bienvenida. Gracias, pastor, es una bendición y sé que vamos a aprender mucho y queremos también invitar a los que están de aquel lado que pongan mucha atención porque sé que sí, va a haber mucha enseñanza hoy. Amén, sí. Y también tenemos otro maestro de la palabra, al pastor Noé Juárez Bautista. Gracias por estar con nosotros, bienvenido a Destello de Esperanza. Gracias a ustedes y a la oportunidad que nos da el público, la gente, el pueblo que está del otro lado de la pantalla, que está deseoso de aprender igual que yo, porque cuando enseñamos aprendemos más. Y es bueno que tengamos ese deseo de aprender. Y recuerdo mucho la palabra que dice: mi pueblo perece y perece por falta de ese conocimiento, en ese contexto de que hay que aprender, hay que buscar, hay que escarbar, hay que cavar para lograr llegar a la distancia que tenemos que lograr hacer. Saludos a todos, bendiciones, saludos a cada uno de los panelistas, a mis hermanos, hermanas que están aquí. Que le bendiga y gracias. Gracias, pastor, es una bendición poder contar también con usted. Amigo, amiga, no le cambies, esto está buenísimo, porque es una secta. A lo mejor estás en una de ellas y ni cuenta te has dado, y por eso a lo mejor criticas la situación, las cosas que pasan ahí, que el dinero, que las cosas, que el abuso de autoridad, y vamos a ir desglosando todas esas cositas que muchas veces mucha gente con buena intención acaba cayendo en sectas. Previamente el Señor Jesucristo dijo que no al sectarismo, ¿verdad? Porque el Evangelio es para todos, Dios no hace acepción de personas, y las sectas, una de las cosas que hace es eso, sectariar, o sea, cortar, dividir, para no dejar que otros convivan, otros penetren, otros lleguen o otros salgan. O sea, es como una cápsula, ¿no? Se vuelve como un hermetismo. Nosotros tenemos esta verdad y aparentemente tienen la verdad según ellos, pero vemos que por la forma en que empiezan a transgredir a las personas en su facultad de libertad, de pensamiento, de sentimiento, empieza entonces un total, ¿cómo le llamas?
podríamos decir, un autorismo, ¿no? Totalitarismo. Un autoritarismo que se van imponiendo sobre la gente, entonces la gente ya no es libre. Y eso es una característica de las sectas, ¿no? Entonces, a ver, haga eso, y si no lo hace, Dios lo va a regañar. ¿Qué? A ver, espérame, ¿cómo? Entonces, imponen un poco de miedo, ¿no? De temor a la gente, a las circunstancias para tomar el control. Entonces ellos, pues ahí se vuelven patriarcas, ¿no? De esas sectas, se vuelven dictadores, ¿no? Sería la palabra, dictadores. Entonces, para sus fines comerciales y a algunos hasta sexuales, ¿no? Como en unas sectas hemos visto que los líderes han tenido relaciones con 4 o 5 chamacas de 15, 20 años, o esposas, y entonces, y me asombra la fe de esa gente. La verdad me asombra cómo le creen a esa gente. Y por eso yo quiero que hoy la gente abra los ojos, porque mucha gente por eso muere, literalmente, muere. Los envenenan, los queman, los hacen que se suiciden, los abruman, hacen que entren en depresiones profundas, hacen que empiecen a tomar y a hacer cosas que jamás habían pensado hacer en su vida y realmente no están cómodos. Y el Evangelio es libertad total. Y quiero empezar con el pastor Noé para que nos dé una explicación de qué es una secta, que usted que ha descubierto que es una secta. Bueno, primeramente vamos a definir o traer la definición que es una secta. La definición que traigo busqué la más corta para que ser concisos y precisos y no haya mucha tela de donde cortar. Hay mucha tela, pero vamos a ir al grano, lo que nos interesa. Secta se define como una perversión y una deformación del cristianismo. Una perversión y una deformación del cristianismo. Hay enormes cantidades de propagadores de toda clase de teoría filosófica y doctrina religiosa extrabíblica. Eso es lo que es una secta, una perversión de la escritura, es una perversión, o dice agregarle, aunque la Biblia nos dice que hay aquel que le quite o le ponga, y vemos que son ideas, propagadores de ideas filosóficas, ideas del ser humano, para crear algo extrabíblico. Para empezar, Jesucristo nos advierte que debemos guardarnos de falsos profetas. Leyendo un poco la palabra del Señor, Pedro también tenía ese sentir acerca de eso, donde dice que había falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. La palabra herejía la podría explicar, mucha gente no sabe qué es una herejía. Mucha gente piensa que la herejía es algo como la brujería porque suena parecido, porque rima. Suena como ¿no? Una herejía es aquel que ha estado dentro de una iglesia que ha estudiado la palabra de Dios, pero por alguna razón no está de acuerdo con lo que está viendo, se sale de esa congregación, se sale de esa idea bíblica y pone de su idea filosófica, pone una nueva idea, y eso se convierte en una herejía, y por consiguiente se convierte en un hereje. Es el que está, digo, a mí no me gusta, es un ejemplo, a mí no me gusta que hablen de la sangre de Jesucristo, no me gusta que hablen que se levantó del pecado. Entonces, como no estoy de acuerdo con eso, busco, y vamos a ver unos pasos o unos puntos que marcan unas herejías, donde le ponen a su manera, o a su idea filosófica, le ponen, y eso es una herejía, porque la palabra de Dios es clara que no hay que ni quitarle ni ponerle, esa es la palabra de Dios, y como tal se tiene que guardar y reservar. Hay que interpretarla correctamente, sí, y es donde también hay muchos errores, en una mala interpretación de la palabra del Señor. También nacen muchas herejías de una incorrecta, nacen muchas herejías donde tomamos solamente una doctrina. La palabra doctrina es enseñanza, nada más una doctrina, y en esa fundamentamos toda la idea, pero hay más doctrinas dentro de la palabra del Señor, más enseñanzas. Pero decir, yo no estoy de acuerdo con esa, a mí no me va el rapto, dejo el rapto a un lado y nada más tomo lo que es que Dios es amor. Entonces baso todo mi
lo que yo voy a predicar o lo que voy a enseñar va a ser que Dios es amor nada más. Pero dejo por un lado el infierno, dejo por un lado lo que es la segunda venida, dejo por un lado el rapto, dejo por un lado el milenio, dejo por un lado el trato hacia Israel, el trato hacia la iglesia, dejo todo eso y simplemente baso todo esto en que Dios es amor. Eso es una herejía, donde no estoy de acuerdo en el rapto, no lo creo, entonces para que la gente entienda, esa es una herejía. Por si tú no crees en el rapto, o no crees en la segunda venida, o no crees en el milenio, o crees que va a estar aquí apacentando los leoncitos, acariciándolos, hay que tener cuidado. Sí, y de ahí se deriva todo esto que por eso estamos hablando de las sectas, ¿no? Porque hay lugares o hay personas que han sacado contextos bíblicos y los han deformado y aceptan una parte y otra parte no. Y ahí es el problema, porque dicen que la palabra es viva y eficaz en su totalidad, ¿no? Entonces, mucha gente, para su bien personal, hace esta herejía, ¿no? Esta descomposición de la palabra, de lo que es el contexto bíblico, y acaban haciendo, la verdad, asesinatos múltiples, la verdad, tanto espirituales como naturales, ¿no? Porque, o sea, matan la fe de la gente y no se dan cuenta, y la gente cree que está bien, y la verdad, son tan hábiles, son tan astutos, que la verdad sí convencen, ¿no? A la gente, sí las oyen, y cuando los escuchas dices, wow, les parece un buen orador, ¿no? Y son buenos oradores también, pero... Bueno, sí, son buenos oradores, se preparan. Hay también lo que es la parte psicológica, que usan lo que le llaman el lavado de cerebro. No nada más sucede en el ejército, o en el gobierno. También sucede de ese tipo de gente que se prepara para lavar el cerebro. El problema es de ese tipo de gente, de esos falsos maestros, o de esos pastores vestidos como ovejas, o esos lobos rapaces, perdón, vestidos de ovejas. Pero el principal problema es que nosotros, los pastores, los que estamos en un puesto de liderazgo, tenemos que prepararnos a percibir a ese pueblo de Dios, a percibirlo y dejar ciertos hábitos, dejar un poco la emoción y comprendernos más en el conocimiento de la Escritura, en el conocimiento de nuestro Padre, porque si no hacemos eso a nuestros líderes, va a llegar cualquiera con una vocecita sutil y se para a predicar en una congregación. Si el pueblo no ha sido enseñado, si el pueblo no ha sido, y lamentablemente hoy el pueblo es, y disculpe, tal vez me ofendo a alguien, no es mi intención, pero es la realidad que está pasando, que todo se nos va a encantar y cantar, y es bueno cantar, es bueno adorar, si tú lo haces cantando, adorando, usando tus palmas, gloria a Dios por eso. Pero también, ¿qué hay de la enseñanza? Hay escuela dominical, hay bases bíblicas, sabemos estudiar el contexto histórico, sabemos estudiar el contexto literario, sabemos para que realmente poder interpretar correctamente, y para cuando venga un vivo o haciéndose el vivo, dice, no, este no trae nada, lo podemos escuchar por respeto, pero si le sabes que Dios te bendiga y te ayude, porque realmente estás equivocado. Y hay que tener cuidado también nosotros como pastor hablo, ¿a quién le damos ese lugar? Aquí tenemos cuidado de que no se lo sube porque es un pecador, hay que tener cuidado. También hay gente con su traje, su corbatita, que ni conocemos ni qué hace, y trae cosas medias raras, pero hay que preparar al pueblo nosotros. Nuestra labor como pastor es preparar al pueblo con toda palabra. Lo que más se ha abandonado hoy en las iglesias es el estudio de la palabra. Es triste, si me equivoco, gloria a Dios, pero la respuesta está en eso. No, y se ve en el pueblo, ¿no? Se ve en el pueblo que la verdad andan tras otras doctrinas, tras otras enseñanzas, andan tras nada más que Dios los va a bendecir económicamente, se profundizan en ese tipo de enseñanza y la verdad descuidan lo que es la verdad, ¿no? Es el evangelio, que es arrepentimiento y perdón de pecados. Hermana Lucy. Bueno, a mí se me ha hecho muy interesante este tema desde que empecé a estudiarlo. Y lo digo porque cuando yo estaba en la iglesia tradicional, me pagaron las clases ahí de teología, obviamente clases a lo que es de la iglesia tradicional. Y yo recuerdo que leí un libro
que ese libro hablaba de las sectas. Cuando yo leí ese libro, con mi mentalidad tradicional, yo me creí todo lo que decía desde el punto de vista de ellos. Sí, Pero sí, cuando sí. lo volví a leer, cuando el Señor me abrió los ojos, me di cuenta cuál es la diferencia entre un cristiano verdadero y una persona que trata de engañarte, como estaba diciendo al principio el pastor, que una persona que viene con mucho palabrero. Pero algo que se me quedó bien grabado cuando yo leí ese libro fue esto. Según el sacerdote jesuita que escribió ese libro, dice que las sectas, todo lo que se denomina por secta, es aquella que tiene una libre interpretación de la Biblia, la cual nosotros no tenemos una libre interpretación. La Biblia se interpreta sola. La Biblia nos lleva desde el Antiguo Testamento al Nuevo y sola nos va dando las respuestas. La Biblia no necesita tener respuestas humanas, porque están escritas. Es lo que yo pienso, pero si me equivoco, corríjanme igual aquí. El segundo punto que dice esa persona, dice que la relación con Dios es personal. En ese punto estamos de acuerdo, nuestra relación es personal, pero según ese sacerdote, dice que nosotros negamos, o sea, que nosotros no aceptamos que una persona esté intercediendo, ya sea el sacerdote, ya sean los santos, ya sea María, o sea, nosotros nada más decimos es personal y dice que en su punto de vista dice que estamos equivocados. Sí, no sé si me van entendiendo. Sí. Ok, el punto 3 dice que nosotros, los que ellos nos llaman, que nosotros somos unas protestantes, dice que nada más que nosotros no aceptamos las buenas obras para ir al cielo. O sea, ahí hay una confusión porque nosotros, la Biblia nos dice de las buenas obras, pero después de que somos salvos. Y según la religión tradicional es antes, o sea, las buenas obras nos van a llevar a la salvación, lo cual nosotros no lo creemos así. No sé si los estoy enredando, pero quiero yo aclarar esos puntos. Y luego el 4 dice que nosotros no reconocemos al Papa como vicario de Cristo. Pues no puede ser jamás el vicario de Cristo. O sea, nosotros tenemos base bíblica para refutar esos puntos de aquí, pero según el pensamiento tradicional, esto es lo que nosotros nos tienen marcados como una secta. Según ese libro de este sacerdote es todo el que esté separado de la iglesia tradicional es un sectario, un hereje. Un hereje. Y entonces, estudiando yo todo eso, según la definición, dice que secta es afiliarse a un bando, tener una diversidad de creencias, crear disensión y sustituir la verdad con opiniones arbitrarias. Otro punto dice, se aplica fundamentalmente a las sectas la gente que profesa opiniones ajenas a la verdad. Y eso es una realidad, o sea, todo aquel que viene con una opinión ajena a lo que ya está escrito, uno sí puede decir, no, eso es un sectarismo. Igual en la Biblia vemos a los saduceos, y yo ya había leído eso muchas veces, pero ahora que lo volví a leer, me quedé sorprendida yo, porque igual los saduceos, usted lo puede encontrar en Hechos 5:17, ellos eran un grupo aristocrático y poderoso que pertenecía a una secta judía, o sea, eran judíos, pero eran saduceos, la secta de los saduceos. Ellos negaban la existencia de ángeles y de espíritus, y lo dice en Hechos 23:8, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, a los fariseos creen todo esto, o sea, a pesar de ser judíos, si me equivoco, yo estoy dispuesta a que me corrija, Jorge, a pesar de ser judíos y todo, ellos tenían sus divisiones, o sea, eran sectarios. O sea, y a Cristo aparte, mismo le dijeron que era. Y aparte ahí vienen a llamar a los nazarenos, o sea, la gente. En Hechos 24. En Hechos también, o sea, ya de ahí viene que los que siguen a Jesucristo, los nazarenos también es una secta. La secta de los nazarenos. Entonces lo vemos esto del sectarismo desde los tiempos, o sea, hace más de 2000 años, o sea, esto no es algo nuevo, pero ahora, conforme yo fui estudiando y también leí otro libro ya hace tiempo que se llama La Nueva Era, y ahí explica todas las sectas que hay. Yo me quedé sorprendida, pastor, porque hay 10 sectas que todas esas sectas hicieron tanto daño a la gente. Y algo en común que tienen que yo pude decir, mirar cuando estaba leyendo, es de que todo el líder que es como que es una secta, lleva a sus congregantes a la muerte, al suicidio, a dañar. A la perversión. A la perversión sexual, emocional, psicológica. O sea, es una barbaridad. Y yo digo, wow, Señor, ¿cómo es posible que la gente que está de aquel lado, por ignorancia de no leer y no prepararse, a todos nosotros los que somos protestantes, nos tengan como en el mismo hilo de los sectarios? O sea, eso se me hace horrible, porque
toda esa gente, mucha gente a nosotros nos tiene como, ellos están en secta fulana, ellos están en la secta mangana, pero en realidad cuando estamos siguiendo la palabra de Dios, no es una secta, estamos siguiendo la palabra de Dios. Estamos tratando de informarle a la gente que está de aquel lado, como ahorita, qué es la diferencia entre secta y qué es la diferencia entre la palabra, qué es lo que dice la palabra de Dios. Es que mucha gente no ha definido o no tiene la oportunidad de definir qué es una secta. Entonces, ahorita por eso lo estamos tratando de explicar lo mejor posible, ¿no? Que son gente arbitraria, son gente intransigente, es gente que te quiere manipular, es gente que te hace hacer cosas que tal vez tú no quieras hacer, que no estés de acuerdo. Entonces se imponen sobre la gente. Y algo que quiero añadir un poquito es de que muchas de esas sectas, pastor, envuelven mucho las cosas de Dios con las cosas que ellos hacen. Por ejemplo, mire, yo no conozco gente de cerca, pero he estado leyendo acerca de lo de la Santa Muerte, que es muy común aquí en Oregón y hay mucha gente que va. Más de 2,000 personas están dando culto a eso. Y aquí hay un lugar por la 181 que lo hacen. Yo digo, wow, o sea, esa gente es gente ignorante. Pero lo que pasa ahí es esto, que mucha de esa gente cree en Dios, pero al mismo tiempo creen la Santa Muerte, o sea, hacen el culto a eso. Entonces ellos mezclan las cosas de Dios con las cosas que ellos inventan. Diabólicas. Es lo mismo que muchas de esas sectas que se conocen, revuelven las cosas de Dios con las cosas de los hombres, y ahí es el problema porque mucha gente está confundida. Es que el hombre siempre tiene una necesidad de creer, y toda esa gente sabe que todas esas personas quieren creer en algo, y de ahí se aprovechan. Hermano Jorge Vilés, ¿qué podrías aportar? El judaísmo del primer siglo, una vez lo comentamos aquí, no era, como decimos, monolítico, o sea, no era un solo grupo. Eran varios grupos, estaban los saduceos, los fariseos, los esenios. Entre los esenios había otras divisiones, estaban los herodianos, había una multitud de grupos. Y todos esos grupos eran parte del judaísmo. Todos esos grupos se denominaban como sectas. Cuando la secta de los primeros seguidores del Maestro en el libro de los Hechos, se le denomina la secta de los del camino, de los nazarenos, ¿verdad? Entonces, lo que hay que entender aquí es que la palabra secta en el primer siglo no era empleada con un uso negativo, no era empleada para mal. ¿Okay? Hoy la empleamos para mal, y interesante lo que comentaba acerca de la religión popular a la cual usted perteneció. El diccionario define la palabra secta como un grupo que tiene una ideología, una creencia, un credo, ¿sí? Un cúmulo de ideas, donde ellos se salen de lo que es el mainstream, decimos aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Se salen de lo que es lo establecido, se salen de lo que es lo tradicional. O sea, no corren con lo establecido, no corren con lo tradicional. Entonces, tenemos que ser bien cuidadosos porque si nosotros hacemos uso del diccionario de la lengua castellana, entonces quiere decir que todo el mundo evangélico de hoy día es sectario. ¿Por qué? Porque todo el mundo evangélico de hoy día protestante viene de Martín Lutero, que él se salió precisamente de la corriente del mainstream Christianity, ¿verdad? Se salió de lo establecido, de lo tradicional, en este caso de la Iglesia Católica Romana, y protestó, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahorita nos pueden estar viendo personas que pertenecen a algún grupo de la cristiandad, ¿verdad? Mormones, testigos de Jehová, o otro tipo de grupos que pertenecen a lo que es la cristiandad, no el cristianismo, la cristiandad. ¿Okay? Y ellos pueden estar argumentando, bueno, pero nosotros tenemos la verdad, ellos son los sectarios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo definimos realmente? Es un tema muy complicado de definir. ¿Okay? Entonces, yo lo que encuentro aquí es que yo divido la cuestión sectaria en dos partes. Una, el sectarismo ideológico o el sectarismo teológico, que viene siendo un líder sectario o un grupo de líderes sectarios donde ellos realmente no tienen interés por controlar o manipular o extorsionarte. Okay. Sí, simple y sencillamente ellos tienen el deseo de ser escuchados. Quizá les robaron las canicas y el trompo cuando eran chiquitos, ¿verdad? Y se sintieron rechazados.
Entonces crecen con un rechazo y sienten el deseo de que alguien los escuche, necesitan gente para que los escuchen. Aquí Para estoy. llenar su ego, ¿no? También. Exactamente, sí, llenar ese Vacío. vacío, ¿no? Sí, de ese rechazo, ¿no? Y el otro tipo de sectarismo es en base a comportamiento. Ese es más peligroso, porque ese es el sectarismo que mezcla la ideología, la teología, con un comportamiento de presionar, de manipular, de extorsionar, y que no hemos visto en nuestra época moderna, ¿verdad? Con tantos líderes que no han hecho. Solo divido en dos. Yo creo que el líder más peligroso no es tanto el que tiene una ideología distinta a como uno pueda creer, pero más bien el líder más peligroso, sectario, es aquel que mezcla esa ideología, pero a la vez quiere, en comportamiento, quiere dominar a un grupo de personas en la sociedad. Pero Jorge, ¿no será esto que también está ese intrínseco, o sea, viene junto con pegado? Porque casi siempre todos los líderes de las sectas acaban haciendo eso. Te comento esto porque yo conocí personas que nunca, que ellos tenían esta cuestión ideológica nada más, pero nunca ejercieron presión sobre sus feligreses, sobre sus ovejitas. ¿Sí? Ese grupo es una minoría. Usualmente, usualmente el sectario mezcla teología con comportamiento, ¿no? Y el mundo del sectarismo yo lo veo un paralelo con el mundo del narcotráfico. ¿Okay? Mientras exista el consumidor, va a existir el proveedor, ¿verdad? Mientras existan las personas que quieran creer algo porque necesitan creer algo, ¿verdad? Necesitan escuchar algo o escuchar lo que ellos quieren escuchar, va a existir el líder sectario oportunista. Decía el apóstol Efraín Avelar que siempre hay gente afín. Exacto. Nunca falta un roto para un descosido. Sí, dice. ¿no? Entonces siempre hay gente buscando a alguien que puede llenar esa particularidad de su personalidad, y esa persona entonces le empieza a seguir, empieza a sentirse satisfecha en sus ideas, en sus comportamientos. Entonces esa gente también aprovecha esos momentos, ¿no? Pastor. Con esa división que hizo, no recuerdo su nombre, Jorge, pues que ya tenemos dos partes y se va desmenuzando, vamos entendiendo todos. Yo lo que puedo ver acerca del sectarismo, sea por querer tener el control absoluto de la mentalidad psicológica, teológica de la persona, o simplemente porque no sabe, porque así lo aprendió, y bueno, él está formando su propia ideología. Yo lo que veo es que uno de los puntos que tengo, que las sectas son fundadas por hombres que proclaman una nueva verdad, como Joseph Smith, uno de ellos. Una nueva verdad, aunque ya tenemos una verdad aquí, él toma una verdad, como todo estudiando el asunto de los mormones, de que se le apareció el ángel mormón y le dio las tablas de oro y todo eso. Lo que yo veo es más que nada hablando del el querer tener control, tanto de los feligreses, y un control mental, psicológico. Yo veo que es un esfuerzo de un ser humano queriendo llegar a Dios a su manera, con su propia mentalidad, con su propia fuerza. Puedo poner así: yo quiero cruzar de aquel lado, voy a construir mi propio puente, con mis ideas, con mis ideologías, con mi fuerza, para poder llegar a aquel lado al que yo deseo llegar. No sabiendo que ya el puente ha sido construido por hacerlo más ilustrativo. Y yo podría que sería la muerte y resurrección de Jesucristo, donde, ¿qué más puedo yo añadir a eso, a lo que tanto nosotros logramos? Está el New Age Movement, está que es el hinduismo reempaquetado para una sociedad occidental, que es todo eso del nirvana, la reencarnación, todo eso que lo empaquetaron para traerlo a nosotros y que ahora se está promoviendo mucho. Todo eso yo veo es un esfuerzo del ser humano queriendo construir con su fuerza y su inteligencia la manera de llegar a Dios.
cuando ya tenemos la manera de llegar a Dios. Y viene la palabra, y no quiero espiritualizar la palabra, pero donde dice que yo soy la verdad y el camino. Yo soy. Entonces, ¿por qué seguir buscando? ¿Por qué seguir tirándonos y no construir un puente teológico para llegar a la verdad de las cosas? Sino que queremos cruzar a nado, espiritualizando muchas cosas. Porque es lo que yo veo. La gente, el líder, espiritualiza muchas cosas para que la gente se sienta que realmente está bien con Dios, que está agradando a Dios. Y se tira al río sin construir un puente teológico. Teológico es conocer realmente a Dios en su totalidad, y se tira a nado espiritualizando muchas cosas. Se toman muchas costumbres antiguas en lugar de en tomar los principios que se nos enseña. Principios bíblicos, principios que aún están en el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Pero ¿qué hacemos hoy en día? Lo espiritualizamos todo y tomamos la costumbre. Entonces es necesario tomar el principio bíblico. El principio bíblico es como la humildad. Que la humildad para los tiempos de Moisés sigue siendo la misma para mí en este tiempo. Es un principio bíblico muy importante. Y mediante la enseñanza de la palabra, sin hacer herejías, sin poner nada de este hombre, sino más que nada el esfuerzo de conocer más de la Escritura. Yo veo eso como Joseph Smith, proclamar una nueva verdad, una nueva revelación que va a salvar al cristianismo. Esa era la idea de él. Pastor. Pues es tremendo, porque pues entonces está diciendo Jesucristo, todo lo que hiciste no sirvió y ahora yo soy el que va a ser el puente. Y lo que ahora vamos a entrar al tema de lo que es el judaísmo, lo que son los mesiánicos que hemos estado viendo también, que en este viaje que fuimos el hermano Jorge Avilés y yo a Los Ángeles hace unos días, pues nos llevamos varias sorpresas, ¿no? Con la gente que, por la vestimenta que tú llevabas, te rechazaban el simple hecho de verte con la gorra, o yo le digo gorra, perdón, ¿no? Pero ya me dijiste que, ¿cómo se llama? Pero ellos como que fue inmediato, o sea, lo que pudimos percibir fue que cerraron la puerta automáticamente, pero había un porqué, ¿no? Claro. ¿Y nos podrías explicar un poco de eso? Ok. El problema que está ocurriendo mayormente en el sur de California, con grupos que se hacen llamar mesiánicos, judíos mesiánicos, es un problema serio que viene del sur de México, y bueno, no voy a mencionar nombres de líderes, pero hubo en particular un líder, un señor, un cubano, que se cambió el nombre a un nombre judío, y ese señor ha sido el que le ha dado auge a todo este movimiento, ¿no? El movimiento mesiánico realmente es más antiguo que el cristianismo mismo. ¿Por qué? Porque el profeta Isaías, Jeremías, todos ellos eran mesiánicos. ¿Qué queremos decir con movimiento mesiánico? Con la esperanza del Mesías, con la esperanza del reino mesiánico milenial, con la esperanza de la justicia y la verdad establecida nuevamente en la tierra, el reino de los cielos en la tierra, que la traerá el Mesías. Entonces, los profetas eran mesiánicos. Entonces, este asunto del movimiento mesiánico, que es algo nuevo y que ha surgido, no, en sí el espíritu es muy antiguo. El movimiento quizá ha resurgido nuevamente, y mucha gente se confunde porque piensan que este movimiento se reinició ahora en los 60s, ¿verdad? Pero fue un resurgimiento nada más, donde miles y miles de judíos empezaron a venir al conocimiento de Yeshua o de Jesús. Y empieza a surgir este movimiento fuerte, donde hoy se cree que hay aproximadamente 300,000, 400,000 judíos creyentes en el Señor, aquí solamente en Estados Unidos, y sin contar los que hay alrededor del mundo, ¿no? Pero hubo grandes líderes a través de la historia, como hace 2 siglos atrás, Paul Levertov, un judío hasídico de la Rusia, donde conoció al Señor y vino a ser un pastor, él, del movimiento judeo-cristiano. Rabino Lichtenstein, también otro rabino que hace 1 siglo y medio atrás existió y que nos dejan un legado muy rico en la literatura que ellos escriben.
Lo que sucede ahora en los 60s con este movimiento mesiánico es que empiezan a incursionar personas que no son de origen judío, y no hay nada de malo en eso. Y empiezan a creerse judíos ahora, y surge un movimiento, esto sí lo voy a mencionar, que se llama the Two Houses Movement, le llaman en inglés, el movimiento de las dos casas, ¿okay? O los efraimitas. Hay que tener cuidado. Creo que el movimiento de las dos casas surge como una antítesis del real movimiento mesiánico, porque sí hay un real movimiento judío mesiánico, donde judíos y no judíos adoran al Señor, y Yeshua o Jesús es el centro de la teología. Entonces, donde ellos no condenan al cristianismo, o sea, a diferencia de este movimiento que son agresivos, te buscan ellos básicamente por la fuerza convertirte. Como tipo los musulmanes, ¿no? Quizá lo único que hace falta es que se pongan bombas, ¿no? Y se detonen, pero las usan de otra forma, ¿no? Pero es muy fácil percibir el espíritu de esos grupos, ¿no? Donde ellos se creen una élite, donde ellos son mejores, más cerca de Hashem, más cerca de Dios, ¿verdad? Y todo eso es una falacia, donde hay grupos inclusive que te están ahora diciendo que porque tú eres eres miembro ya de este movimiento, tú tienes que circuncidarte, etc. Entonces todo eso es es más allá que una herejía. Para la gente que quizá llegan a ver esta grabación en California, que sean muy cuidadosos. Sí hay un movimiento genuino, judío mesiánico. Yo mismo de ascendencia judía, yo puedo tener tanta convivencia con judíos mesiánicos como con cristianos. Los veo como mis hermanos a ambos. Pero tú no vas a poder hablar así con una persona que pertenece a este grupo. Ahora, este movimiento de las dos casas creo que tiene muchas cosas buenas. No, es como todo, ¿verdad? No lo quieres satanizar, ¿no? Sí, pero una vez más, aquí entra el elemento del cual me refería en el inicio, que aquí existe la doble mezcla ya. La cuestión ideológica, la teología tergiversada, ¿okay? Y el asunto del comportamiento de los líderes. ¿Ya? Cuando un líder, ¿qué es lo que buscan estos líderes? Lo que buscan estos líderes es pensar por ti. ¿Ya? Cuando alguien piensa por ti, te deshumanizan, te quitan tu neshama, te quitan tu alma básicamente, y ya no piensas por ti mismo, no decides por ti mismo, alguien toma decisiones por ti. Wow, ¿Sí? es peligroso. ¿Qué hace un buen líder? Un buen líder no decide ni piensa por ti. Un buen líder se prepara para darte las herramientas para que tú decidas por ti mismo. ¿Sí? Entonces, es básicamente una idea general de este nuevo movimiento que está resurgiendo, que no tiene absolutamente nada que ver con el genuino movimiento mesiánico de judíos y no judíos en alrededor del mundo. Y es que la cosa aquí es grave porque uno como cristiano, a mí me ha pasado, que ya cuando veo a alguien con una kipa, ¿no? Con todo su atuendo, a mí me entra como una fascinación, porque yo quiero saber más de Dios. Entonces, a veces creemos que ellos pues saben un poquito más, entonces nosotros nos dejamos guiar, ¿verdad? Porque sí, bueno, ellos saben del hebreo, la raíz, y uno por querer conocer, a veces cae, ¿verdad? En eso, y esta gente abusa de esa situación. Exacto. Abusa de tu fe, abusa de tu genuinidad, o sea, que tú quieres de veras conocer algo, y ellos te empiezan a imponer reglas, cuando el verdadero cristianismo es que tengas tu libertad de elegir y de adorar a tu Dios y poder expresarle con todo tu corazón que tanto lo amas, que tan agradecido estás, sin rituales, sin ciertas cosas que tienes que hacer como liturgias especializadas, ¿no? Entonces, yo le digo al hermano Jorge y nos reímos, ¿no? Porque le digo, qué bueno que yo no soy judío, ¿no? Porque yo no alcanzaría a hacer todo lo que ellos hacen, ¿no? Y la verdad, yo admiro esa disciplina. Yo no la tengo, hermano. A mí olvídate, qué bueno que nací gentil, ¿no? Que si no alcanzo a entrar al cielo, ¿no? Pero... Bueno, si dices que tienes a Jesús en tu corazón, tienes a un judío, un rabino judío viviendo en tu corazón. Contigo, ¿no? Pero esa es la fascinación de a veces de nosotros, que mucha gente quiere aprender. Yeah. Y esa gente te empieza a adoctrinar o a enseñar de una manera errónea.
y acaban haciendo un daño pero terrible, hermano. Exactamente. En las sectas se usa mucho la expectativa, ¿sí? Se usa mucho, por ejemplo, en esos movimientos supuestos judíos mesiánicos, existe mucho la idea de dejarse sus pellos, por ejemplo, ¿no? Sus cairelitos, ¿no? Que se llama yo. Sí, exactamente, ¿no? Existe mucho la idea de mostrar, ¿verdad? De usar el gran talit, el gran shawl de oración, ¿no? Sí, ajá. Y si es gadola, mejor, ¿verdad? El grandote, ¿verdad? Para que me vean. Y entonces, como en todos los grupos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la religión popular, ¿verdad? El obispo de Roma tiene que vestir de cierta forma para causar una impresión. Hay una expectativa donde la gente ya ve a este hombre y parece que viene flotando en las nubes, entonces la gente dice, wow, pues, ¿quién como él, no? Entonces, cuando alguien usa ese método de la expectativa, de la impresionar, obviamente, y hablas unas 2, 3, 4 palabras en hebreo y lees un poco en hebreo, entonces la gente se impresiona, como comentabas, y la gente cae sola, ¿verdad? Pero son solo métodos. Son solo métodos, porque lo único que hay es solamente algo vacío. La verdad, este tema está demasiado profundo, la verdad está muy extenso. Teológicamente hablando, es demasiado. Por eso yo he tratado de las palabras, manejarlas lo más simple posible para que la gente pueda entender qué es una secta, cómo se rigen, cuáles son las peculiaridades, ¿no? Y las actitudes de una secta. Amigo, amiga, tal vez estás dentro de una secta y apenas te estás dando cuenta de decir, si no me dicen, ahí le sigo, ¿no? Y es que es cierto, hay gente que tiene tanta fe que mira, perdón, ¿verdad? Como los burritos cuando los ponen desde que no puedes ver a otro lugar, sino que nada más vas viendo para adelante. Y entonces el Evangelio es otra cosa, ¿no? El Evangelio es una total libertad de que puedas empezar a leer la Biblia por ti mismo. La misma Biblia se va revelando a ti. O sea, no necesitas al obispo, al monje, a fulano, a mengano para llegar a Dios. No lo ocupamos. O sea, en el Evangelio sabemos que tal vez lo único atinado que dijo ese jesuita fue que tenemos una relación personal con Dios. Es verdad. Eso es verdad. Eso sí es una verdad. Entonces, dice el Señor, yo no echo a nadie afuera. Yo no hago acepción de personas. O sea, yo no hago categorías, ni hago elitismos, ni diferencias en ningún humano. Dios no hace diferencias en nadie. Si tú tienes a un líder que hace diferencia entre tú y él, salte de ahí. Eso es tremendo, hermano. Hay algo que yo me puse a pensar en esos días cuando usted me dio el tema, es de que muchas religiones, o como la gente lo quiera llamar, de hoy te presentan la Biblia y un libro más. Léete la Biblia, pero mira, ese te va a contestar todas las preguntas X o Y que tú tengas. El otro viene y luego dice, bueno, a tal persona se le dieron las tablas de oro, bla, bla. El otro viene y te dice, oh, que la Virgen de Garabandal se te va a presentar en sabe qué día y que el sol bailante y danzante. Santo. Ok, empiezan a ver tantas cosas, tantas cosas, pero hubo algo que a mí me llamó la atención que está en el libro de los Hechos y este versículo es uno de mis preferidos, porque dice inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Me va a brincar un poquito y en el 11 dice, y estos, o sea, los de Berea, eran más nobles. Y a mí me llama la atención ahí la palabra noble. ¿Por qué? Porque la gente cuando es altiva no quiere saber de las cosas de Dios. Aunque le digas y le digas y le digas y le expliques, no quiere. Y sigue diciendo, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si esas cosas eran así. Verdad. Ellos cotejaban, ¿verdad? Ellos miraban. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer hoy. Mire, a mí me dijeron, ay, perdón. Lo que comentabas tú hace un momento, el estudio. A mí me dijeron, yo me la creía completita. Lo que está en el libro de Apocalipsis 12:1, donde dice una mujer vestida de sol con sus estrellas en la cabeza y bla, bla, bla. A mí me dijeron, esa es la guadalupana, y yo me la creí. Y cuando yo era católica, yo predicaba, yo decía, la Virgen Guadalupana es bíblica, aquí está. A mí me lo dijeron, yo lo estudié, yo fui 3 años a la escuela de teología. Pero cuando el Señor me habló a mí y miré,
Yo dije, wow, o sea, eso es algo ¿Cuánto tiempo me gasté en una mentira, no? Diferente. Y es ahí, pastor, donde viene esta enseñanza para nosotros, con solicitud, escudriñar. Si alguien viene y te dice a ti, oye, que mira mira, el fin del mundo. ¿Cuánto no se habló el año pasado, hace 2 años, de que el mundo se acababa en tal lado? Ok, el fin del mundo. ¿Qué dice la Biblia? Yo cuando hablo con una persona católica, yo le digo, míralo en tu Biblia está. No te vayas a lo que la gente dice, a lo que yo te estoy diciendo, míralo ahí. Y eso es lo mismo que yo les digo ahora. Si alguien viene y les dice algo, o si uno mismo va y uno les dice algo de la Biblia, ok, aquí dice, aquí está. Búsquelo. No, no podemos nada más como decirlo y no se la crea, o sea, si no, busque. Y yo sé que el Señor se va a revelar a cada persona que lo busca, porque lo único que necesita tener usted es un corazón humilde para aceptar lo que Dios dice ahí. Amén. Una pregunta que también es digna de hacerse esta tarde es, sabemos que las personas se involucran en sectas por la ignorancia, ¿okay? También puede ser por conveniencia, intereses personales, ¿sí? A sabiendas, pero también una de las razones que yo he encontrado es que por mi mesa han pasado muchas personas dando consejería que vienen destrozados, destruidos. Yo conocí una persona que cometió suicidio. Es serio esto. Sí. ¿Por qué se involucran en estos grupos? Aún sabiendo que no está muy bien, ¿no? Como dicen, algo huele mal por aquí, pero ahí estoy, ahí me quedo, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque el ser humano, por naturaleza, tenemos ese sentido de pertenecer. Algo así. Queremos pertenecer. Y es por eso que nosotros, de jóvenes, a veces, algunos jóvenes se van a las pandillas, ¿verdad? Algunos se refugian en los libros, o sea, hallan su lugar en ese momento determinado de su vida, y porque sienten que pertenecen, ¿verdad?, a tal grupo, ¿no? Entonces, por fin llego a un grupo donde soy aceptado. Por fin encontré la verdad, pero no es que encontraste la verdad, es que encontraste aceptación, es muy distinto. ¿Sí? En términos sociales, psicológicos, has encontrado un descanso, pero en términos espirituales no, porque en el fondo sabes que algo anda mal. Se ve, lo hueles, ¿no? Lo percibes. Entonces, ¿por qué no salen las personas de esos grupos, de esas sectas? ¿Por qué siguen ahí sabiendo que están mal? Yo conocí a personas estudiados, una pareja particularmente que estaban en mi congregación, que él era un ingeniero y ella era había estudiado enfermería, algo de medicina. Gente que lograron grados académicos muy elevados en su escuela. Y dices, esto, gente inteligente, ¿cómo es posible que estén involucrados en un grupo, en una secta con este líder, que él les decía, ellos querían tener un perrito y él les decía, no hasta que yo diga. Y la clase de perro que van a comprar es el que yo les voy a decir, la casa la pintan cuando yo quiera y del color que yo quiera. Wow. Qué increíble. Aquí en los Estados Unidos de América, en siglo XXI, 2 personas que fueron al college, a la universidad. Qué interesante. Entonces, ¿por qué no salen de esos grupos? Porque han encontrado que pertenecen, han sido aceptados, pero ahora ya los tienen, como decimos vulgarmente, agarrados hasta el cuello, ¿sí? Entonces, ahora hay un temor a perder esa seguridad que has encontrado. Ahora hay un temor a perder el bote que te ha salvado. Ahora perteneces. ¿Cómo voy a perder esto? Ajá, sí. ¿Qué va a decir la gente cuando me vaya? Y es donde entra el choque emocional, psicológico, cuando esas personas salen, que más bien los expulsan, ¿sí? Porque los descubren que ya están, son anárquicos, les llaman, ¿verdad? Son rebeldes, pero no, es que están encontrando que algo no anda bien. Y esas personas se pierden y jamás buscan a Dios. Jamás buscan a Dios. Quedan lastimados y lo más triste de todo es que gente lastimada va a ir y va a lastimar a otros. Pastor, ¿qué consejo le podrías dar a la gente para que pueda ser sana, para que pueda salirse de ese tipo de sectas? ¿Qué consejo les darías tú? Porque es difícil una decisión así, ¿no? Bueno, puede ser difícil cuando los sentimientos están involucrados, cuando hay un sentimiento de enojo, de tristeza, puede tomar dar el paso con mucha dificultad, pero hay una de las herramientas que nos dejó el Señor Jesucristo, que es que hay que buscarlo en oración. Nosotros cuando oramos, no con oraciones aprendidas o memorizadas, sino que el orar es pedir dirección a Dios.
Y es una de las cosas que también está muy descuidado y no sabemos orar también. El orar, yo oro, pido dirección, pero si termino haciendo lo que yo quiera, ¿para qué oro? Si voy a hacer lo que yo quiera. Entonces, realmente pedir dirección al Señor. Muchas veces he dicho aquí y en la congregación que Dios te habla usando todo tu contorno. Te habla usando todo tu contorno. Y uno tiene que tener mucho cuidado en el contorno que se mueve para darse cuenta cómo Dios empieza a guiarte, cómo Dios empieza a abrir puertas y a cerrar puertas, porque así lo hace el Señor. Lamentablemente que no nos damos cuenta porque estamos afanados, porque los sentimientos están de por medio. Una mujer que fue buscando al maestro no lo podía reconocer porque estaba llorando. Entonces, no digo que no llores, pues llora, pero cálmate, ponte tranquila, tranquilo, paciente. Busca a tu pareja si eres casado, ponte en oración, pide dirección, donde tú puedas servir al Señor, donde realmente puedas gozarte, puedas estar tranquilo, ir a ese lugar con gozo, salir con gozo, disfrutar de tu familia, de tu vida diaria, de tu trabajo, de tu familia, y servir al Señor y estar viviendo una vida agradable al Señor. Puede ser tan difícil como tú quieras, o puede ser tan fácil como tú quieras. Entonces todo está en una decisión. Decisión. Y realmente a la gente siempre le ha costado mucho trabajo decidir. La mayoría de la gente tiene ese estigma. Le gusta que alguien decida por ella. Muchas veces encontramos en las congregaciones, en los empleos, en los trabajos, gente que le gusta que le den órdenes, le gusta que le digan qué hacer y se sienten seguros. Porque no tienen la valentía. No digo que no tengan la capacidad, sí la tienen, pero no se atreven a hacer la decisión por ellos mismos. Tienen un temor a equivocarse. Hermano, es hermoso equivocarse, porque vas aprendiendo. Y es mejor equivocarse que vivir bajo el yugo de alguien, ¿no? Claro. Entonces, dice la palabra del Señor que Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Yo creo sinceramente a esta altura que toda persona que tenga una secta, no importándose quién sea, que tenga los pensamientos sectarios, está obrando Satanás en él. Porque de alguna manera, consciente o inconsciente, está llevando a un grupo de personas, ¿verdad?, a una perdición, a un camino equivocado. Y yo pienso que hay que tener cuidado con eso cuando uno expone su fe a otra persona para que te dé un consejo. Sí, no sé cuánto tiempo nos queda en el programa. 5 minutos. ¿25? 5. Oh, 5. Ya te acabaste el tiempo. Platicando con una señora, una anciana, en cierta ocasión que practicó mucho el mundo del oculto, la brujería, no sé qué tanta cosa anduvo metida ella. Y ella me comentaba que en su experiencia, y yo eso lo investigué después, y confirmé que sí, que en su experiencia ella me decía que hay 3 métodos que usan en el ocultismo para enganchar a la juventud. Siempre se han usado los mismos métodos. Ha sido el método, primeramente te intimidan, ¿ok? La intimidación. Después sigue la manipulación. Y el paso número 3, una vez que eres manipulado, te controlan. Intimidación, manipulación, control. Wow. ¿Sí? Y yo quiero aquí ser un poco quizá gráfico y crudo, como decimos, con este comentario, ¿ok? Que yo he encontrado que en el cristianismo o la cristiandad moderna existen líderes que emplean esos tres métodos, tristemente. Y esto también se da en movimiento mesiánico, se da en todo lugar. ¿Okay? Ahora, no estamos poniéndole un badge a la iglesia cristiana ni el movimiento mesiánico, pero es algo que se está dando. Hay mucho pecado, hay mucha corrupción, hay líderes que buscan sus propios intereses, hay líderes buenos, sanos, ¿verdad? Entonces, cuando un líder, este es mi consejo para la gente, cuando tú vas a un grupo, a una congregación, y tú sientes que te están intimidando, es el momento de parar la luz roja y salir de ahí. No esperes a que llegue el segundo paso, la manipulación, porque de la manipulación ya sigue el control.
Y hay muchas formas de llegar a ese punto número 3, como a través de, no vino al servicio, pero ¿dónde ha estado? Usted sabe que es importante congregarse y usan todo tipo de pasajes, ¿no? Que sí es importante congregarse, sí hay que venir al servicio, pero cuando ya la gente el líder empieza a cruzar esa línea de intimidarte, ¿sí? Para manipularte y controlarte, hay que tener cuidado. Y pasajes como someteos a vuestros pastores porque ellos darán cuenta. Bueno, yo les tengo buenas noticias a ustedes, quizá los que no saben, que la palabra pastor ahí no existe en el original. ¿Okay? Entonces, someteos no es el someteos del cual muchos líderes hablan. Abusan, sí. Ajá, el someteos ahí es un acto voluntario tuyo que amor, haces. por amor. Exactamente. Sí. Entonces, se distorsiona todo el contexto de la palabra de Dios y utilizan la Biblia y la gente cae en eso. Entonces, mi consejo es para dar mi última palabra aquí en la reunión, es que cuando las personas vayan a una congregación o un grupo, en cuanto tú empieces a sentir ese espíritu que algo te estorba, que te empiezan a decir lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer y te empiezan a dar órdenes, en ese momento sal corriendo de ahí. Entonces se van a quedar muchas iglesias vacías. Dios. Ups, se me fue. Bueno, realmente estamos tocando un tópico muy anormal, muy atípico. Casi nunca hemos hablado de esto, es la primera vez en 3 años. Y realmente son temas que son muy escabrosos, muy difíciles de digerir. Pero lo estamos haciendo con la finalidad de que tú, amigo, amiga, que has tenido una fe muy grande y que tu fe no mengua, o sea, no ha bajado de calidad. Y te encuentras atrapado en algún lugar donde realmente no te sientes a gusto, como decía el pastor. No te sientes contento, te sientes un poco oprimido, un poco decepcionado. Salte de ahí. Tu vida espiritual vale más de lo que tú estás pensando. Costó tanto que tuvo que venir a morir Jesucristo por eso. O sea, no tomemos en vano el sacrificio de Jesús, que nos dio libertad y vida eterna. Así que, amigo, amiga, yo pienso que este programa fue exclusivamente para ti, para que tú puedas hoy distinguir entre el verdadero evangelio y otro tipo de evangelio, que muchas veces pregonan otros para sacarte dinero, para tenerte oprimido, para tenerte a su servicio personal. El evangelio no es así. Así que esperemos que esto te haya ayudado a entender qué es una secta y qué es cómo funciona, cómo están estructuradas, cuáles son los parámetros que ellos usan, para que tú de aquí en adelante puedas aceptar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y te sientas realmente libre y te sientas bien. Así que lo que quiere el Señor es que tú estés bien, que seas libre de toda opresión demoníaca, aún de los hombres, y tú tengas una comunión personal con el Todopoderoso. Él te va a hablar, como dijo el pastor, por medio de las circunstancias, de tu entorno, la palabra. Dios usa hasta los pájaros para poderte hablar. Así que voltea a tu alrededor y lo más seguro es que el Señor Jesús se te aparezca por ahí. Así que ten fe, sigue creyendo en el Señor, que no mengue esto tu fe. Así que esto es para que lo fortalezcas y te sientas bien. Así que, amigo, amiga, fue un placer poderte ayudar. Pastor, hermano Jorge Avilés, gracias por estar con nosotros. Gracias. Es un placer tenerlo aquí. Gracias. La verdad, estos temas yo creo que son para 2 horas, 3 horas. La verdad. Hermana Lucy, gracias. Qué bueno, te preparaste bien, gracias. Sí, nos pusiste a pensar a todos un rato, gloria a Dios, qué bueno. Así que, pastor. Bueno, gracias. Noé, gracias. Te bendiga. Amigos y enemigos, Dios los bendiga. Dios los ama a todos, sin excepción. Recuerda eso siempre. Cuando quieras pensar que nadie te ama, Cristo sí te ama. Dios te bendiga. Hasta luego. Bendiciones. Los paralíticos se están levantando.